todo el mundo. Muy buenos días. Yo soy Juan Corley y ahora estoy a cargo de la dirección de la carrera del doctorado en biología. Y me acompaña Verónica Flores, la otra que está etiquetada como Departamento de Posgrado CRUB, quien va a ser la moderadora de la sesión de esta mañana. Segundo día de la presentación de seminarios de avance de los proyectos de cada uno de ustedes. Em, Quería decirles dos cositas antes de arrancar. Primero, bueno, ustedes saben que esta instancia es obligatoria, pero más allá de eso nos parece importante. Desde la comisión es una instancia importante porque es una manera, es un momento donde ustedes pueden compartir sus avances con la comunidad y bueno, y también ver cómo están progresando con su trabajo de tesis. Lo otro que quería agregar es que, bueno, por supuesto, la tesis, el trabajo de investigación que conforma la tesis que van a entregar, espero pronto, eh, es por supuesto una instancia fundamental de este programa de doctorado, pero también lo es, o también lo son los cursos que ustedes van a tomar. Y desde el doctorado ofrecemos un número de cursos, nos gustaría que fueran muchísimo más, es lo que podemos organizar en función de la oferta que nos ofrecen los docentes, valga la redundancia. Pero estimular a los estudiantes a tomar cursos que mejoren su formación. No todos necesariamente van a ser acreditables, nosotros tenemos criterios que tenemos que seguir, que son de nuestro propio reglamento y de instancias superiores, pero está bueno que puedan tomar cursos que mejoren su formación, que los especialicen, que conformen esta etapa que para nosotros los biólogos es como súper importante. ¿Sí? Acá empieza la verdadera carrera profesional nuestra, no es que entreguen esa tesis y la defiendan con éxito. Y lo último, y los dejo ya con Vero y las presentaciones, em, decirles que es el espíritu de la comisión, yo lo decía ayer en la reunión presencial, es el espíritu de la comisión, ayudarlos a que ustedes se doctoren. Eh, si no siempre le damos una respuesta favorable a las solicitudes de ustedes, qué sé yo, nos presentan un curso que no acredita, bueno, porque tenemos que cumplir determinadas pautas y determinadas normas, ¿no? Tenemos que mantener el criterio de calidad que tiene este doctorado, que es muy alto. Pero nuestro espíritu es tratar de ayudarlos a que ustedes se doctoren, así que eh, sepan eso y si tienen dudas, pueden escribirnos, pueden consultarnos, pueden pedir una reunión presencial, nosotros nos reunimos todos los jueves, em, pueden nuevamente contactarse con... Se silenció, puede ser. Cagada. Sí, se muteó. Juan, Justo era la parte donde decía que nos aprobaban ahí a está. todos. Ah, Claro, yo estaba Perdón, re contenta no. escuchando. perdón. No, estaba diciendo que nuestra puerta, digamos, puerta virtual está abierta para cualquier duda que ustedes tengan, que nos consulten, que nos escriban. Insisto que no siempre la respuesta va a ser favorable, pues nosotros cumplimos estándares, tenemos que cumplir con los criterios que fijan la calidad del doctorado. Pero no duden en escribirnos o consultarnos o pedir una reunión si tienen dudas. Y con esto los dejo con Vero y la sesión del día, que seguramente va a ser buenísima. Bueno, muchas gracias, Juan. Entonces, Gracias. vamos a comenzar con el primer estudiante, que es Pablo Andrés Grimaldi y su equipo de dirección, que está formado por la doctora Ana Ladio y la codirectora es la doctora Carolina Morales. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, ahí pongo a compartir. Ya. Ahí Bien, creo que se ven, ese ¿cierto? sí se ve, sí. Bueno, perfecto. Voy a hacer unos ajustes para que esto no se me vea tan grande, nada más. Ahí está. Y bien. Bueno, hoy les vengo justamente a dar este seminario de avance
de mi tesis, de mi proyecto, que son componentes y procesos bioculturales ligados a la conservación ambiental, percibidos entre agricultores familiares de Patagonia para la soberanía alimentaria, y como dijeron, mi director es Ana y mi codirector es Carolina. Desde el Grupo de Patagonia tiene una larga trayectoria ya trabajando con sistemas de agricultura familiar en Patagonia. Trabajaron desde ganado, fauna silvestre, agua, ambiente, y también hay muchos trabajos que están relacionados con las plantas. De hecho, ahí hay algunos de los trabajos, solamente para nombrar algunos del grupo, y todos concuerdan en que estos sistemas de agricultura familiar de Patagonia son sistemas bioculturales, son sistemas complejos, pluriculturales, en donde las personas están en íntima relación con ese ambiente, y en esa relación justamente lo que sucede es que adquieren saberes, adquieren conocimientos, generan prácticas, que es parte de lo que en una biología llamamos conocimiento ecológico local. Un conocimiento que, lejos de ser estático, es justamente flexible, es adaptativo. eh, y justamente va cambiando y se transmite de generación en generación. Un componente justamente muy importante, como dije antes, son las plantas. Hay un tipo particular de plantas que se denominan especies marginadas y subutilizadas, que son estos taxones vegetales que tienen una variedad, digamos, de domesticación. Hay algunos los domesticados y son variedades locales. Hay algunos semidomesticados, hay plantas silvestres que son utilizados justamente por estas familias y que en estas plantas justamente convergen aspectos sociales, aspectos culturales, aspectos económicos y también aspectos ecológicos. Y justamente son estos aspectos los que son pilares fundamentales de lo que es la soberanía alimentaria de esos sistemas. Ahora bien, un tipo de proceso particular que ocurre en estos sistemas de agricultura familiar es justamente la adquisición y transmisión cultural de este conocimiento. Y este conocimiento se puede adquirir o transmitir por varias formas. Una de esas es la idiosincrática, que es cuando se adquiere el conocimiento por vías de la experiencia, por las vías del hacer. Y hay otro tipo de conocimientos, como son el vertical, el horizontal y el oblicuo, que se da cuando ya hay un receptor y hay un emisor de ese conocimiento. En el caso de el vertical es cuando se da entre personas de diferentes generaciones, como por ejemplo de padres e hijos. En el caso del horizontal es cuando se puede transmitir ese conocimiento entre personas de la misma generación que estén emparentadas. Y en el caso del oblicuo es cuando se da también entre personas o no de la misma generación, pero que no están emparentados, como por ejemplo entre técnicos y agricultores. Entonces, debido a todo este bagaje que había de trabajos en Patagonia, en su momento nosotros nos preguntamos, bueno, pero a ver qué pasa con esos componentes y procesos como por ejemplo la polinización en estos sistemas de agricultura familiar. Porque nosotros sabemos que esos son importantes para la soberanía. Entonces pensamos, bueno, porque hay procesos como la transmisión de conocimientos, el proceso mismo de la polinización que queremos estudiar, tenemos componentes como las plantas, los insectos y los humanos que están dentro de todos esos sistemas interactuando. Entonces, por eso nosotros nos propusimos de manera general, analizar ese conocimiento ecológico local de los sistemas de agricultura familiar de Patagonia Norte, focalizando sus estudios en esos componentes y esos procesos que estén vinculados a artrópodos, benéficos o no, y además también cómo contribuía la polinización a esas especies vegetales que son utilizadas como alimento. Entonces, pero surgió que el doctorado pandémico, justamente empecé en el 2020, entonces tuvimos que empezar a sacar soluciones frente a este evento, y lo que nos surgió es realizar una revisión sistemática de 426 especies marginadas y subutilizadas, utilizadas justamente por los sistemas de agricultura familiar de toda la Patagonia, con dos objetivos claros, que era, por un lado, determinar la dependencia a la polinización de esas NUS, y por el otro, determinar cuáles eran los grupos de animales más importantes. Esta revisión justamente siguió la metodología PRISMA, se revisaron más de 700 artículos, buscamos información con respecto a la dependencia de esas NUS a la polinización, también en los niveles de dependencia, para lo cual seguimos los criterios de Klein y colaboradores, y también buscamos los animales que servían de polinizadores. Toda esta información justamente se analizó utilizando estadística descriptiva e inferencial utilizando R. Y como principales resultados tuvimos que el 84,6% de esas especies vegetales, muy importantes para los sistemas de agricultura familiar, dependen de la polinización. Incluso si vemos los niveles
de dependencia, vemos que hay una gran cantidad de dependencia esencial y alta, es decir, que esas especies o bien no se reproducirían sexualmente o su rendimiento bajaría mucho. Y también hay un gran gap de información con respecto a estos niveles de dependencias de plantas silvestres nativas de Patagonia. Y esto nos parece importante porque justamente actualmente sabemos que estamos atravesando una crisis de polinizadores que, como vemos, afectaría no solamente la alimentación de estas familias, sino también el ambiente en donde viven y se desarrolla y su identidad cultural. Por otro lado, también entonces vimos que los grupos de animales más representativos son los himenópteros, y luego siguen los dípteros y los coleópteros, y con respecto a los himenópteros, los más representativos eran justamente especies exóticas, como Apis mellifera y las especies exóticas de Bombus. Y esto también nos trae acá una controversia porque sabemos que estas especies exóticas pueden causar perjuicios en este ambiente, pero a su vez, ahora también sabemos que son sumamente importantes para estos sistemas. Entonces ahí tenemos una controversia a los cuales tenemos que poner foco en nuestros estudios. Todos estos resultados y muchos más desarrollados están en la contribución que están viendo ahí en pantalla. Ahora bien, una vez que pudimos salir a campo y empezamos a hablar con los colaboradores, con los agricultores, justamente nos empezamos a preguntar qué estaba pasando con los insectos de esos espacios productivos, porque íbamos enfocados a hablar de polinización. Pero surgió algo inesperado, surgió una demanda, una emergencia por parte de los agricultores, justamente, de pensar y trabajar sobre artrópodos perjudiciales, llamando artrópodos perjudiciales a esos artrópodos que viven y se desarrollan en estos espacios que tienen los productores, que causan efecto perjudicial a cultivos o a plantas silvestres que ellos utilizan y que son importantes para ellos. Entonces, lo que hicimos fue, nos propusimos trabajar de manera participativa, ¿sí?, con agricultores familiares de la Feria Franca de Agricultores Familiares Nahuel Huapi. Y con dos objetivos claros, que era, por un lado, compartir y dialogar justamente sobre estos artrópodos para buscar soluciones conjuntas, y por el otro, relevar, perdón, ese conocimiento ecológico local vinculados a estos artrópodos y las prácticas que se llevaban a cabo para su manejo. Entonces, de forma conjunta, lo que hicimos fue desarrollar un taller participativo. Entonces vinieron productores de estas localidades, todos pertenecientes a la feria. Se trabajó sobre ciertos artrópodos perjudiciales y básicamente el taller tenía como eje justamente que haya un diálogo entre el conocimiento ecológico local de los agricultores y el conocimiento científico-técnico por parte de la academia. Para este taller, justamente como trabajamos con personas, tuvimos en cuenta siempre los lineamientos de ética de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología, y con respecto para analizar los datos de este taller, hicimos un análisis mixto, cual y cuantitativo, con estadísticas descriptivas utilizando Python y análisis del discurso. ¿Qué resultados principales voy a dar aquí? Que bueno, de este taller surgieron 15 nombres locales, de los cuales había tanto en lengua en español como en lengua mapuche. Pero lo importante de estos nombres era en que mostraban el amplio conocimiento ecológico que tenían los agricultores respecto a esos artrópodos. Porque, por ejemplo, solamente en el nombre convergían aspectos agronómicos, convergían aspectos ecológicos, como por ejemplo, había nombres que estaban relacionados al cultivo, había nombres que estaban relacionados al estadio del insecto que causaba ese perjuicio. Otra cosa importante que nos parecía destacar acá es justamente que las prácticas que se llevaban a cabo. Como ven, aquí la mayoría de las prácticas son preventivas, es decir, que se adelantan justamente al perjuicio de esos artrópodos, pero hay unas prácticas que quiero hacer foco que son las de tolerancia, que justamente estas prácticas que llevan los agricultores familiares, que es de permitir, de coexistir con esos artrópodos que aún haciendo perjuicios, ellos conviven y viven con ellos. ¿Y esto por qué es importante? Porque nos está diciendo justamente la forma en que estas familias se vinculan con el ambiente, que se vinculan con los otros seres de la naturaleza, y las prácticas que están dispuestas o no a realizar debido a ese vínculo que tienen con la naturaleza. Con respecto justamente a este proceso de transmisión del conocimiento, acá vemos también que este conocimiento ecológico local se nutre justamente, cambia con muchas fuentes.
ya sea a través de conocimiento técnico, ¿sí? A través de la transmisión oblicua, o también adaptándose a estos cambios del ambiente y a estas nuevas dificultades que surgen, probando nuevas experiencias, probando nuevas cosas o compartiendo entre agricultores justamente esas formas de manejo, eso que a alguno le puede haber resultado en algún lugar, etcétera. Por eso, justamente esto nos da una idea de que este conocimiento ecológico local es híbrido, se transforma y es adaptativo. También todos estos datos mucho más ampliados están publicados y actualmente estamos desarrollando de manera conjunta con los feriantes esta cartilla de artrópodos para brindar a la comunidad. Por último, ya justamente nosotros queríamos llegar a trabajar justamente con la polinización, porque justamente la polinización sabemos que en ellas convergen un montón de aspectos de soberanía alimentaria, de cultural, con respecto a la biodiversidad, de mantener valores sociales, culturales. Entonces, justamente era un poco trabajar con el conocimiento ecológico local de los agricultores familiares respecto a esta polinización. Entonces, para ello lo que hicimos fue trabajar con 30 agricultores familiares de estos tres localidades, Yanquín, Villegas y El Manso. Se hicieron entrevistas semiestructuradas, se utilizó el listado libre, se estimuló una técnica de estímulo visual y todos estos datos fueron justamente analizados utilizando estadísticas descriptivas y análisis del discurso y se utilizó Python. Como resultados queremos resaltar que se citaron 18 animales como polinizadores, ¿sí? Muy importantes. Entre ellos claramente fueron los más representativos apis y las especies exóticas de bombus, aunque también se citaron muchos los colibríes. El 97% de los agricultores conoce sobre la polinización y de ese 97%, el 93% dijo que la polinización es clave, no solamente para su producción, sino que también es importante para las plantas que están en el bosque, en la estepa. Es decir, que estos resultados nos están dando una idea de cómo es justamente es la relación y cómo es la visión que tienen estos agricultores respecto al ambiente y la forma integrada en que ven ese ambiente y integradas incluso a su vida y a sus formas de producir. Pero todo esto no hubiera sido posible si no hubiéramos llegado a campo, luego justamente de un recorrido con ellos, de hablar sobre los bichos que van a las flores y de armar el estímulo visual, la técnica de estímulo visual, que era justamente armar una flor. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros íbamos y preguntábamos sobre polinización, lo que terminaba pasando es que se hablaba del proceso sin a veces siquiera nombrarlo. Y esto nos permitió que justamente nosotros estuviéramos triangulando información y diciendo, bueno, sí, estamos hablando de lo mismo. Además, justamente estas últimas etapas del armado de la flor se convirtió justamente en una etapa de diálogo con los agricultores debido a que ya hemos pasado por muchas etapas de charlas, de visitas, de diálogos y también de reflexividad porque ellos nos pudieron preguntar a nosotros y sacarse todas las dudas que tenían respecto a nuestro trabajo, que fue una cuestión de trabajo sumamente importante en ese momento de la tesis. Otro resultado importante es justamente las prácticas que pudimos relevar respecto que hacían los agricultores para beneficiar a esos polinizadores. Y vemos que algunas son directas, es decir, que son prácticas que hacen los agricultores para que haya más recursos florales para esos polinizadores, ya sea sembrando especies con flores o protegiendo o induciendo a que haya más especies silvestres que tengan flores para sus polinizadores, generalmente en los bordes de sus espacios productivos. Pero también había toda otra serie de prácticas, justamente que ellos realizan sin la intención de beneficiar a los polinizadores, pero que tienen que ver con sus formas de producir, con sus formas de trabajar, que desde la academia sabemos que benefician justamente a los polinizadores y son las que están nombradas ahí. Que lo que hacían es mantener justamente ambientes mucho más diversos, con muchos más recursos para esos polinizadores. Resultados preliminares de esto fueron justamente presentados en estas jornadas de endobiología y actualmente estamos enviando el manuscrito completo al Journal of Endobiology and Endomedicine. Como conclusiones generales, entonces, tenemos que justamente este es el primer trabajo endobiológico sobre polinización y conocimiento ecológico local sobre artrópodos, ¿sí?
Otro punto importante de este trabajo es una cuestión ética de trabajo cuando estamos trabajando con personas, ¿sí? Más allá de la disciplina a la que nos dediquemos, porque debemos estar atentos y dispuestos a modificar el curso de nuestros proyectos para atender las demandas de las personas con las que trabajamos. Después también sabemos que tenemos frente a un escenario de cambios socioambientales muy grande y entonces relevar este conocimiento, valorizarlo es crucial para encontrar soluciones adaptativas y contextualizadas y que este cel de estos agricultores respecto a los artrópodos, respecto benéficos o no, es, como vimos, adaptativo, flexible y se transmite de generación en generación. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Eh, ¿Preguntas? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una. Eh, Cuando hablaste en la tercera sección sobre los 18 animales polinizadores que habían señalado las personas, y hablaste también de los estímulos visuales, a qué te referías? El estímulo visual. El Sí, estímulo visual fue una técnica que fue lo que utilizamos, es que yo llevé, porque justamente lo que pasaba es que la primera vez que me acerqué a hablar sobre polinización, lo primero que yo recibí es, no, yo no sé nada sobre eso. Y yo dije, ajá, bueno, ok. Y entonces seguimos yendo al campo y seguimos hablando. A ver, la etnobiología tiene, si está familiarizada, tiene una parte que es muy importante que es el rapport, es el llegarle a la persona, porque uno llega de la nada, no te conocen, y sí. entonces a veces es como que, bueno, y incluso yo venía con este concepto muy académico de la polinización, entonces, lo primero fue eso, pero bueno, yo seguí, de hecho las primeras preguntas tenían que ver con sus formas de producir, justamente con la huerta que tenían, etcétera. Y ahí yo me fui dando cuenta de que cuando íbamos haciendo el recorrido por sus huertas, por sus espacios, yo incluso ahí trataba de meter a veces, ¿y esto qué es? ¿O qué pasa acá con los bichos que iban a las flores? Ah, sí, los bichos van a las flores. Ah, sí, va a buscar comida. Ah, sí. Entonces ahí entendí que yo estaba preguntando mal sobre polinización. Y entonces ahí dije, bueno, a ver, yo tengo que buscar una forma de cerciorarme de que cuando hablemos de polinización, por más que estemos nombrándola de formas diferentes, estemos hablando de lo mismo. Entonces lo que se me ocurrió es justamente hacer una técnica que es, básicamente yo lo que llevé es figuras de cartulinas para armar una flor. Entonces la técnica consistió en eso, en armar una flor. Yo les decía, bueno, vamos a hacer un juego, eso fue el final de todo ya, justamente, vamos a hacer un juego que es armar esta flor con estas figuras. Entonces yo le decía, bueno, a ver, piensa en una flor que a usted le guste o que usted conozca, y se armaba esa flor. Y sobre esa flor, entonces yo después repreguntaba algunas cosas que ellos me habían dicho para justamente cerciorarme yo, digamos, si los dos estábamos hablando de lo mismo cuando hablábamos de polinización. Y eso a mí me permitió justamente conocer que ellos hablaban de polinización incluso a veces sin nombrarlas. Otras personas sí me las nombraban, pero algunos no me las nombraban y estábamos hablando de este transporte de justamente de polen entre una flor y otra para la producción de frutos, para el cuajado, etcétera. Entonces la técnica fue esa, fue el armado de esa flor. Y para la determinación de los animalitos, Para la terminación mm, de los animalitos fue, mientras ellos íbamos recorriendo justamente los espacios productivos, yo le decía, usted me había nombrado la de mariposa negra, me decía. Bueno, listo, perfecto. Entonces, cuando íbamos con ellos nuevamente a sus espacios productivos, le decía, ¿esa es la mariposa negra que usted me nombró? ¿Es aquella, la abeja que usted me nombró? ¿Es esto? Y ellos me decían, sí, es esta, si no, ah, es aquella otra, etcétera. Y si no, también teníamos fotos que a veces cuando no la veíamos le decimos, ¿es esta? Y uno le explica. Porque a veces con la foto pasa que el tamaño los pierde, se pierden, porque a veces en una foto uno ve una mariposa muy gigante y aparte capaz que la mariposa es así de- chiquitita. Entonces te dicen, no, no, esa no es. Entonces uno le explica, no, pero es chiquitita, es aquella, es como el tamaño de esta. Ah, no, sí, entonces sí. Entonces ahí uno va justamente viendo cuál es el nombre que tienen esas especies. Todo eso está en el artículo. está. Ahí había levantado la mano Mariana. Sí, hola Pablo, te quería consultar de ese rango de insectos o de artrópodos, mejor dicho, que ellos toleran.
Ujú. ¿Cuál es si toleran todos, unos más que otros? ¿O si los toleran porque le dan un beneficio? ¿O porque hay una conexión con esos animalitos que les da lástima matar? En realidad, se toleran casi todos, ya sea porque ahí había como dos categorías en la tolerancia. Una que era no hacían nada y otro era que dejaban que el ciclo biológico, digamos, pasara. En realidad se tolera mientras no se toleran básicamente todos, algunos más, otros menos, pero básicamente todos, incluso tienen cierto grado de tolerancia por la mosca Drosophila Suzuki, que últimamente les viene haciendo bastante daño, incluso también a la fruta fina, que es muy importante para ellos, pero también tienen cierto grado de tolerancia. Creo que es la menos tolerable, pero también tiene cierto grado de tolerancia. Pero eso es de manera general, digamos. Tienen mucho esto de, por ejemplo, ellos saben que en cierta época del año va a venir, por ejemplo, en uno de los que estaba era el pilme. Va a venir el pilme y saben que les va a comer todo lo que tenga hojas. Y ellos ya lo saben. Y ya saben que incluso a veces les dejan como melgas, digamos, como para decir, bueno, ahí vayan y pastoreen ahí, no me molesten, y me dejan las habas para y de último me dejan acá las habas, digamos. Entonces, esa incluso también no, yo los dejo, total, van a venir los teros, yo sé que van a venir los teros cuando vengan los pilmes, y se van a barrer todos los pilmes, o se van a barrer las carpocaps, etcétera. Entonces, tienen esa forma de, digamos, esa forma de vincularse y de producir. Buenísimo, gracias. Y, bueno, una pregunta más. Marisa levantó la mano, dice. Hola, sí, buen día. Hola, Pablo. Te quería preguntar si hablaron mucho de las hormigas, los productores, si tienen tolerancia o les afecta. De las hormigas, la mayoría lo ve como un problema. Em, em, la mayoría lo ve como un problema de que son algo problemático para sus plantas porque se la secan. Aunque algunos te dicen, no, sí, hay una hormiguita que va y que está en las frutillas, te dicen. Que nosotros, porque hay todo un cúmulo ¿cómo se llama? De datos que no están acá, que tampoco los conté, que tiene que ver justamente, nosotros también muestreamos visitantes florales en esas huertas. Que eso va a quedar para después. Pero ellos te saben decir que hay una hormiguita solamente en la frutilla, que es un visitante floral de una de las frutillas, que esas como que no les hace nada. Pero en general las hormigas son un problema para ellos. ¿Las consideran a todas cortadoras de hoja? No, algunas, por ejemplo, las consideran que les secan las frutas. Tienen Mm, problemas con el sauco y le dice que les secan la fruta. ahí No, está. no. Dale, gracias. Hay algunas básicamente algunas dicen que van a las raíces y hacen como nido en las raíces y que se les secan las plantas. Otras que sí le cortan hojas, que son las negras. Mm. La de las raíces dice que son unas coloraditas, medias más grandecitas que las que van a las flores de la frutilla. Sí, Las son otras, las las negras, son Solenopsis. bueno, las negras son las que le cortan las hojas y las del sauco no me acuerdo en este momento, pero son otras que dicen que van y le secan las frutitas del sauco. Dale, gracias. Bueno, muchas gracias, Pablo. Entonces Bueno. vamos a darle lugar ahora a Mariana Lanfiuti, cuyo equipo de dirección está conformado por Pedro Laterra y Ana Cinti. Bueno, ahí voy a compartir. A ver, Bueno, vamos. Ahí está. ¿Se ve bien completo o no? Está no, chiquito, no ¿no? se ve en presentación de Ahí está. pantalla. ¿Ahora? No, ¿No se ahora sí. ve? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora se ve Ah, perfecto. Está todo bien. Listo. menos mal. Bueno. Bueno, mi tesis, como bien decían, estoy dirigida por el doctor Pedro Laterra y la doctora Ana Cinti. El nombre del título es Socioecosistemas y conservación de la biodiversidad, usos y valoraciones de la fauna silvestre en la meseta norte chubutense.
A nivel global, ya sabemos, conocemos que hay una acuciante pérdida de la biodiversidad y recursos naturales, un cambio climático, y esto acentúa más los conflictos por el uso y la gestión de los recursos naturales. Por ejemplo, en Patagonia, en la meseta patagónica, podemos mencionar un conflicto por el uso del suelo, este, que cada vez toma más relevancia, y esto ha salido a la luz más que nada en todo lo que tuvimos que en los últimos años, que es el tema del avance de los emprendimientos megamineros. Ha salido a la luz muchos de estos conflictos del uso de la tierra. Uno muy particular es el conflicto con la fauna nativa. Por ejemplo, acá les muestro anuncios en los medios masivos de comunicación que prácticamente día por medio aparecen, ¿no es cierto? Ya sea radios, Instagram, portales y diarios online o escritos. Por ejemplo, Guanacos de la Patagonia, un estudio refuerza la teoría de que dejan sin pasto a las ovejas. Otro es, por ejemplo, el permiso para cazar pumas, zorros y guanacos genera polémica y aviva conflicto con ganaderos al sur de Argentina. Otro que últimamente apareció y que generó un gran conflicto, que dijo que va a llegar un momento que el último guanaco se va a comer el último pasto. Bueno, todo ese tipo de anuncios o de noticias que acá son del día cotidiano, ¿no? Para entender un poco esta situación, y vamos a ver que esta tesis ha sido enfocada desde un paradigma de los socioecosistemas, recurrimos un poco a la historia. Naturalmente, Patagonia era una sociedad de cazadoras-recolectoras desde hace 4.000 años, que son los registros más antiguos, las rutas de las personas, las sociedades hacían rutas que perseguían o que iban en función de los guanacos y las fuentes de agua principalmente. A fines del siglo XIX, con la llamada conquista del desierto, hay toda una movida de migración, básicamente europea, que el gobierno argentino privatiza la tierra, genera el trabajo rural en latifundios, surgen los alambrados, el sedentarismo obligatorio, y también se prohíbe la caza de animales nativos. Se introduce el ganado doméstico para la producción de fibras. Todo un cambio muy grande en un lapso de 50 años. En este contexto, los animales silvestres siempre fueron base de la subsistencia de poblaciones humanas en la meseta y parte indivisible de su cultura. La introducción de la ganadería produjo un cambio drástico en el uso del suelo y el modo de vida de poblaciones originarias. En un contexto capitalista, donde todo tiene que dar un rédito económico, existen y surgen cada vez más conflictos con el uso de la tierra y conflictos con la fauna silvestre nativa por competencia o predación. En Chubut hay propuestas para minimizar estos conflictos que van desde la eliminación de las poblaciones, por ejemplo, de los predadores, particularmente sobre zorro colorado y puma, la exportación o la traslocación de animales donde molestan o son más abundantes, como por ejemplo los guanacos, y la producción de choique, por ejemplo, en cautiverio. Sin embargo, se desconoce en gran medida la importancia de la fauna silvestre para las poblaciones humanas que siguen habitando la meseta y cómo cualquier tipo de este tipo de emprendimiento, idea, podría llegar a alterar o a afectar la supervivencia o el bienestar de las poblaciones humanas que habitan la meseta y también las poblaciones animales. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿algunas personas o familias dependen de la fauna silvestre para su subsistencia y el desarrollo de su cultura? ¿Qué piensan, qué sienten las personas que habitan la meseta sobre las propuestas para explotación de la fauna silvestre que existen actualmente en empresas, en la provincia, en nación? ¿Participan las personas de la toma de decisiones? ¿Qué percepciones existen en el área de estudio acerca de la abundancia poblacional de distintas especies? Y bueno, ahí hay como una ironía, ¿no? El guanaco se pregunta, ¿a dónde nos llevan? Y el poblador dice, mejor ponemos vacas, porque si sacan guanacos, el puma se va a comer las ovejas. Bueno, ¿no? Todo lo que la gente piensa y dice. El marco teórico de la tesis es muy amplio. Hoy voy a contar solo un poquito porque es una tesis compleja, porque al abordaje de socioecosistemas y servicios ecosistémicos implica que una especie o varias especies de fauna no están aisladas en un territorio, sino que están en un contexto que tiene que ver no solo con las características ambientales, como el cambio climático, la calidad de los pastizales, la relación de una especie con otras o el estado de la conservación de la especie, sino todo lo que tiene que ver con un sistema social habitado por seres humanos, ¿no?
la gobernanza, las leyes, cómo funcionan, cómo se relaciona la gente, cómo comercializa y cómo habita el espacio. Otro marco teórico que bien lo explicó Pablo recién es el conocimiento ecológico local, que es el cuerpo acumulativo de conocimientos, prácticas y creencias que va desarrollando la gente y que ha desarrollado en el espacio por el uso cotidiano y la vivencia. Tengo como antecedentes el trabajo que realizaron en la misma área, justamente el equipo de Ana Ladio y Lucía Castillo y Mario Rostagno, en donde estudiaron el conocimiento ecológico local asociado a la ganadería y a prácticas. En este artículo encuentro valiosa información que me permite ahondar en la que desarrollo. Bueno, y el área de estudio para estudiar justamente este conocimiento local asociado a las percepciones sobre los animales silvestres, es la meseta norte chubutense, ahí está marcado con el cuadradito amarillo, que abarca los departamentos Telsen y Gastre. El modo de vida predominante aún sigue siendo el modo de vida criancero, que son pequeñas familias que se dedican a la ganadería de subsistencia con pocas ovejas, no más de 1.500, como mucho, entre ovejas y chivos. Voy a mostrar hoy solamente un par de objetivos porque son varios. El principal es comprender los vínculos entre los pobladores locales. Esperen, voy a correr esta cosita. Los servicios ecosistémicos mediados por la fauna silvestre, el acceso a la fauna silvestre y la gobernanza de esos servicios ecosistémicos que aporta la fauna silvestre. Hoy me voy a centrar básicamente en transmitirles la exploración de valoraciones de los pobladores locales sobre la fauna silvestre según sus beneficios, valoraciones positivas, por ejemplo, alimentos, medicina, utensilios, prácticas culturales, como también sus disbeneficios o valoraciones negativas como la predación, la competencia, el desagrado. Porque tengo otros objetivos, como verán acá, que son amplios y que hoy no los voy a desarrollar en su totalidad. En la próxima, sí. Por ejemplo, el 4 es investigar si existen mecanismos comunitarios o individuales capaces de promover el uso sustentable de esos servicios ecosistémicos, que es la fauna. En eso me baso. Bueno, el diseño metodológico, la unidad de análisis son pobladores dedicados a la actividad ganadera de establecimientos productivos de menos de 5.000 hectáreas y consumidores de animales silvestres que vivan en la zona urbana de la meseta o rural dentro de esta área. Los nombres de las personas entrevistadas y sus locaciones se mantienen en el anonimato, dado que es información sensible sobre caza de fauna nativa, que a veces no está permitida. Como dijo Pablo, se instrumentaron con la comunidad formas de devolución y se utilizó el sistema digamos, basados en prácticas etnográficas de la etnobiología. Hice una estrategia metodológica mixta donde se triangula información descriptiva con cualitativa y cuantitativa, todo un primer año de diagnóstico. Visité todo el área un año entero, conociendo el espacio, conociendo a las personas, a los pobladores. Recién en la segunda etapa me desarrollo una entrevista a profundidad y una encuesta de consumo, frecuencia de consumo de animales. Talleres participativos, caminatas, bueno, acá muestro un poco, caminatas de observación, visitas a familias, talleres participativos escolares, donde los alumnos y los docentes participaron juntando información en su familia sobre distintos animales. Hicimos talleres de cocina para ver qué animales se comían y de paso degustarlos. Como resultados preliminares, hoy les puedo contar que, bueno, de la gran área de estudio que estoy relevando, como ustedes verán la escala, son 150 kilómetros. Yo vivo en Puerto Madryn y mi área de muestreo se extiende hasta la zona de Gastre. Los puntos en verde son las zonas que relevé. Hay grandes distancias para relevar con una densidad poblacional de menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Se muestrearon 9 localidades, son 38 encuestas, 15 entrevistas a profundidad y 9 talleres participativos. Como resultado preliminar les puedo comentar que coexisten diversas miradas y acciones de manejo sobre la fauna nativa. Por un lado, continúa siendo un recurso de importancia para la economía y la vida cultural de los habitantes. Por el contrario, algunos animales son percibidos como perjudiciales para el desarrollo de la ganadería. Acá tenemos al piche, peludo, guanacos y choique. Cuantitativamente les puedo contar que el 100% de las personas entrevistadas y encuestadas consumen animales nativos de manera regular, que entre las especies consumidas mencionadas en las entrevistas podemos mencionar en primer lugar al guanaco, al choique y al piche, seguido de martineta, el pilquín, jabalí, que no es nativo pero es silvestre y está en la zona, cauqueno, abutarda, peludo, zorrino y puma. De estas 3 especies que vimos acá,
que son las más consumidas, guanaco, choique y piche, en profundidad hice una encuesta para ver si esas tres especies eran consumidas con la misma frecuencia y lo que obtuve es que el guanaco es de la especie que más se consume, digamos, de manera habitual. Al hacer la pregunta, en la última semana, ¿de qué animal nativo te alimentaste? Más de la mitad de las personas contestó que se alimenta habitualmente de guanaco, seguido de choique y pinche en mucha menor proporción. O sea, lo que quiero mostrar con esto es que si bien son tres las especies que se mencionan como especies importantes en la alimentación, el guanaco es la especie más importante y más cotidiana en la alimentación. Y el choique y el piche son consumidos de manera más esporádica. Vamos a pasar acá. Ahí. Otro tipo de información en talleres participativos muy interesante. Cuando hoy Pablo comentaba lo del conocimiento ecológico local, me permitió entender que existe un amplio conocimiento sobre hábitos de diferentes especies, por ejemplo, presas y predadores de cada especie, estacionalidad y ciclo biológico, áreas de pastoreo o caza, por ejemplo, del guanaco, el áreas de pastoreo, de caza del puma, refugios, horarios y zonas para la búsqueda de agua, estrategias de captura. Hicimos, por ejemplo, con el curso de adultos de la Escuela de Chacay Oeste, el estudio del ciclo biológico del piche, y las personas mencionaban qué hace el piche en otoño, en invierno, en primavera y verano, dando información sumamente valiosa e interesante, que va asociada al uso que ellos hacen de ese animal. Por ejemplo, en otoño me cuentan que empieza a hacer frío, el piche es un animal que hiberna, entonces en otoño e invierno está bajo tierra, sale en primavera, ahí donde calienta el sol, salen al sol, y donde la gente los consume, ¿no? Otro tipo de información valiosa es, por ejemplo, seguimos con el piche. Esto me comentó un señor que dice: el piche come raíces, frutas, o sea, la fruta de los montes, la frutita del molle y engorda. Si vos vas para allá arriba y agarrás un piche en enero, tiene todo violeta, a donde come el michay o calafate, y esa fruta lo engorda y es buen alimento. Entonces nos da una interesantísima información sobre dieta de algunos animales, en qué época la come. Ellos también consumen o no piche dependiendo de la época que depende de lo que comió el piche que le da mejor sabor o peor sabor. Otra información importante derivada de las encuestas y entrevistas es que también existen problemas graves asociados al manejo, algunos manejos, por ejemplo, el problema con los predadores naturales. Existe una caza intensiva de zorros, pumas y gatos silvestres, con métodos, por ejemplo, de venenos o de trampas. Ahí vemos una acumulación de zorros sin piel. La piel la siguen utilizando porque el chubut a veces les paga, a veces no. Y también se muestran en los alambrados los gatos monteses. Como discusión preliminar, uno de los puntos interesantes es que estos conocimientos les aportan herramientas a los pobladores locales para tomar decisiones de manejo, para capturar, preservar, regular poblaciones, según sean consideradas benéficas o perjudiciales estas especies, ¿no? Esto es muy importante para la gobernanza de la fauna nativa, que es otro de los aspectos que trato en mi tesis. ¿Qué leyes o qué manejos informales dentro de las comunidades son importantes o interesantes para la preservación de la especie a mediano o largo plazo o para su declinación? Bueno, muchas gracias. Hasta ahí llegamos. En el próximo encuentro les podré contar más. Muchas gracias. ¿Preguntas? Bueno, yo te hago una pregunta. ¿Con qué frecuencia entonces se alimentan de la fauna nativa? O sea, ¿Tenés? sí, como Sí, mostraba ahí, todas las personas entrevistadas se alimentan de fauna nativa. al Eso menos es un una vez por semana. ¿Con qué frecuencia? claro. Esa encuesta que yo mostraba recién, en la última semana, las personas contestaron alimentarse de guanaco, principalmente, habitualmente, por lo menos una o dos veces por semana, y en menor frecuencia, si hay temporada, de piche, choique o de las otras especies. Pero es una cuestión habitual. Es como nosotros acá comer, ¿cuántas veces por semana comes? No sé, un tomate, para ellos es un guanaco. Y los cazan ellos, digamos. Que cazan ellos o que compran de cazadores de la zona. Digamos, por eso relevé a dos tipos, a dos fracciones de pobladores, tanto aquellos que cazan como aquellos que consumen. Los que consumen a veces no cazan y compran a personas en el circuito local.
Bueno, Habitualmente se vende milanesas o cuartos de guanaco. Lo que más, en realidad lo único que se vende es el guanaco. El resto de los animales se comparte o se trueca, pero no ah, están en un circuito comercial habitual intercambiado por dinero. bueno. Pablo tiene una pregunta. Mariana, Buenísimo. Ah, ¿cómo estás? Hola, Eh, Pablo. bueno, no sé si te acordás, hicimos algún curso juntos, creo. Creo que el Diana, Sí, creo. sí, me Bien. acuerdo. Em, No, mi pregunta es, me encanta tu trabajo, ahora a medida que hablabas un poco recordabas, creo que lo que habías contado en su momento. Mi consulta es solamente, ahí yo vi que hiciste varios talleres participativos y en uno de esos Sí, mostraste el del peludo sí, Pichi, no me acuerdo. sí. Eh, ¿cuál eran, cuál era el objetivo de esos talleres? Porque ahí hablabas que del ciclo biológico del Piche y cómo era, si era solamente por ese animal para saber justamente el ciclo o si tenía que ver, o si cambiaste de animales y ahí solamente mostraste uno. Es Claro. una... Sí, acá viste por la cuestión de espacio y tiempo horario Sí, 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 y más con la exactamente. complejidad que tienen estas tesis que son monstruosas. Ujú. No, claro, como conté al principio, como la estrategia metodológica es mixta, la información a veces es tan compleja de obtener en lugares con extensiones enormes y una densidad poblacional tan baja. Y hacer talleres participativos también es complejo porque, bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? Esto que contaste, la confianza de la gente, las ganas de participar. Por suerte, siempre he tenido mucha buena recepción en el área para participar. La gente le encanta, se divierte un montón. Y lo que estoy haciendo con los talleres participativos es otra manera de explorar las vinculaciones y las valoraciones con la fauna silvestre. Bien, Entonces, también, en este caso, lo que enfocamos fue qué sabe de las personas o qué quiere compartir sobre lo que conoce de cada especie. En este caso mostré el peludo, bien, pero también lo hicimos para puma, para guanaco, para choy, que también vimos qué pie. En ese cuadro que hicimos del ciclo biológico, también la gente piensa el piche es muy rico, es difícil de cazar o fácil, y nos gusta tanto en esa temporada o no. Y bueno, con el puma vamos haciendo lo mismo, vamos bien, construyendo con cada especie. O sea, yo me vuelvo y quedan trabajando en territorio los docentes y ellos. Y después nos bien, vamos comunicando por Zoom, pero vamos compartiendo un montón de información. bien, buenísimo. Gracias, Mariana. No, gracias a vos. no sé si hay otra pregunta. Si no, pasamos al estudiante Vera López en PRIM, que está dirigida por Karina Speciale y Sergio Lambertucci. Buen día. Buen día. A ver, ¿ahí se ve bien? Sí, sí, sí. Bien. Bueno, eso, mi nombre es Vera López Emprín y mi tesis se titula Desafíos ecológicos de la reproducción, dispersión y restauración del pehuen en Araucaria y Araucana frente al cambio global. Con la dirección de Karina Especiales, Sergio Lambertucci y la ayuda de Gabriela Gleiser. Bueno, los bosques están siendo cada vez más afectados por una multiplicidad de consecuencias del cambio global que afectan tanto la estructura de los bosques como los procesos y las interacciones que sostienen. Y todo esto determina la viabilidad de esos bosques en el presente y en el futuro. Tenemos los bosques del norte de la Patagonia, que están dominados por una especie endémica muy icónica, el pehuen, Araucaria araucana, el cual es una especie de conífera con un ciclo de vida muy largo y que está actualmente amenazada por una multiplicidad también de causas, pero actualmente sobre todo por la sobreexplotación de sus semillas. En particular hay una gran problemática con el consumo de semillas por parte de los mamíferos exóticos y del ganado, el aumento en la intensidad y la frecuencia de los incendios forestales y las condiciones climáticas que están siendo cada vez más extremas y cambiantes. Eh, la persistencia de los bosques, de estos bosques, de alguna manera depende de que puedan mantener activos todos los procesos que hacen a su regeneración frente a estos nuevos cambios. Entonces, hay muchos de estos procesos que aún siguen como poco explorados y sobre todo en este contexto actual de cambio global.
Por eso el objetivo de mi tesis fue estudiar estos procesos poco conocidos dentro del ciclo de regeneración del pehuen ante los desafíos del cambio global desde una perspectiva integral, estudiando desde lo más micro de la producción y la formación de las semillas del piñón, que se conocen como piñones, hasta su disponibilidad en los bosques, que está determinada por la estructura poblacional de esos bosques, la dispersión de las semillas por parte de las aves y la supervivencia de las plántulas. Bueno, entonces voy a contar los avances en estos 4 objetivos. En el primer objetivo lo que hicimos fue estudiar justamente el desarrollo de las semillas del pehuen con técnicas histológicas y anatómicas para describir el ciclo reproductivo femenino de esta especie que es desconocido y poder entenderlo y comprenderlo desde una mirada en un marco, digamos, evolutivo y también ecológico. Bueno, en el segundo capítulo, el pehuen es una especie dioica, o sea que tiene árboles femeninos y masculinos separados, y lo que investigamos en este segundo capítulo es si existía un desbalance en la proporción de árboles hembras y árboles femeninos y masculinos, conocido como proporción de sexos, y si este desbalance se relacionaba con el clima. Después, en el tercer capítulo, estudiamos el rol de las aves en la dispersión de las semillas del pehuen y el desafío que enfrentan en los bosques incendiados. Y por último, en el cuarto capítulo, colaboramos con las iniciativas de restauración en estos bosques incendiados para estudiar factores que aumentaran la supervivencia de las plantas y de esa manera ayudar a estas instancias de conservación. Bueno, el pehuen, como ya dije, es una especie de conífera endémica de la familia de las araucariáceas y a diferencia de la mayoría de las especies de esta familia que habitan en un clima subtropical y cálido, el pehuen habita en un clima templado con una estacionalidad muy marcada. Entonces puede existir unas adaptaciones particulares de esta especie frente al clima que habita. Sin embargo, no sabemos mucho acerca de esto porque el ciclo reproductivo femenino del pehuen es desconocido. Entonces, por eso es que yo me propuse en el primer capítulo estudiar y describir este ciclo de desarrollo de las semillas del pehuen para entenderlo justamente en este marco evolutivo, pero también ecológico, ¿sí? Porque esta limitación de no conocer el ciclo nos limitaba, bueno, cuestiones ecológicas generales, como saber acerca de la polinización, del éxito de la fecundación o de posibles respuestas frente a cambios climáticos. Bueno, para hacer esto, lo que hice fue un muestreo de los conos de semillas de árboles de pehuen. Durante 2 años recolecté, fijé conos y procesé las muestras histológicamente con cortes anatómicos en micrótomo en el Instituto Darwinian. Teñí y fotografié esas muestras con el objetivo justamente de describir este ciclo femenino y compararlo con otras especies para ver si existen posibles adaptaciones de nuestra especie, de Araucaria araucana, a su clima. Bueno, ¿qué logramos? Bueno, logramos describir el ciclo completo desde la formación del óvulo. Acá estamos viendo como un montón de láminas justamente anatómicas de lo que es la formación del óvulo hasta la maduración del embrión. Logramos describir todo ese ciclo. Y bueno, además encontramos bastantes similitudes con las otras especies de la familia que fueron estudiadas. Sin embargo, o sea, similitudes en lo que es la secuencia de desarrollo, sin embargo, encontramos bastantes diferencias en lo que son los tiempos y velocidades a las cuales ocurren, más ligado por ahí a una cuestión más fenológica, en donde encontramos que nuestra especie, bueno, empieza el desarrollo de las semillas bastante más adelante en el año, digamos, cuando empieza a aumentar las temperaturas acá en Patagonia, y lo hace de una forma mucho más acelerada. El desarrollo se da de una forma mucho más acelerada, ¿sí? Como estas son posibles adaptaciones que puede tener nuestra especie frente a un clima tan estacional con inviernos tan marcadamente fríos. Bueno, y también encontramos bastantes diferencias en lo respectivo a la polinización, al momento de la polinización y a los crecimientos de tubos polínicos. Bueno,
En el objetivo número 2, bueno, este objetivo lo voy a contar un poco corto porque por falta de tiempo, pero bueno, como yo ya había dicho, el pehuen es una especie dioica que tiene árboles femeninos y masculinos y la cantidad de, o sea, la disponibilidad de semillas en el bosque está determinada por la presencia de árboles femeninos. Entonces nosotros nos preguntamos si había un desbalance en la proporción que hay de árboles femeninos y masculinos en los bosques de pehuen, porque se sabe en hipótesis ecológicas que o sea, y si esto se ha relacionado con el clima, porque se sabe que en hipótesis ecológicas los árboles masculinos y los árboles femeninos difieren en su sensibilidad al estrés ambiental. Bueno, lo que obtuvimos es que para eso hicimos transectas en donde determinamos el sexo de árboles adultos en distintas poblaciones de los bosques de pehuen y a distintas escalas. Y lo analizamos eso, a distintas escalas y en relación a las condiciones climáticas de esas áreas. Lo que obtuvimos fue un desbalance en la proporción de sexos a ambas escalas, a escala más pequeña de parches de bosque y a escala de población, en donde encontramos que hay más árboles masculinos que femeninos, y encontramos que este desbalance se acentúa más en parches de bosque con una estacionalidad térmica más marcada y en poblaciones con temperaturas más altas, ¿sí? En esas condiciones hay todavía más sesgo masculino, digamos. Esto tiene diversas implicancias, pero bueno, la más directa es que justamente la disponibilidad de semillas depende de la cantidad de hembras y estamos evaluando el estado de conservación de una especie en función de la abundancia de los bosques, y en realidad tenemos bosques que están sesgados hacia los machos, entonces habría que repensar un poquito esas cuestiones porque estarían limitando la regeneración natural. Y además, si bien estas son relaciones, si pensamos en las proyecciones de cambio climático, en el aumento de las temperaturas y el aumento del estrés térmico en general, podemos pensar que este desbalance podría empeorar a lo largo del tiempo. Bueno, en el capítulo número 3 tenemos, más allá de la disponibilidad de semillas del pehuen, tenemos que las semillas del pehuen son semillas muy grandes. Acá tenemos una fotito de una castaña con una semilla. Son semillas muy grandes, pesadas, que caen por barocoria, o sea, por gravedad, caen abajo del árbol madre, donde encuentran grandes desafíos, digamos, porque son depredadas por, bueno, mamíferos exóticos, ganado. Entonces, la regeneración, digamos, la regeneración natural está bastante amenazada. Y hay dos aves nativas, la cachaña, Nicognathus ferrugineus, y el tordo patagónico, que comen semillas directamente desde los conos arriba del árbol, como se ve en la foto con la cachaña, y pues transportan esas semillas, pueden transportarlas para consumirlas en otros sitios. Bueno, en esos transportes pueden perder las semillas y dispersarlas. Esta dispersión se conoce como estomatocoria y es bastante rara y depende justamente como de los comportamientos que tengan las aves y del contexto en el cual se están alimentando. Entonces, por eso, en este capítulo, el objetivo fue estudiar y bueno, se me fue la palabra. Cuantibilizar cuántos de estos eventos ocurren y qué factores son los que contribuyen a que ocurran. Y por otro lado, nos interesaba estudiar cómo es que los incendios de alguna manera modifican el comportamiento al cambiar totalmente el paisaje, cambiar la disponibilidad de alimentos, cambiar la percepción del riesgo y otras cosas. Bueno, hasta ahora obtuvimos, en resultados generales, voy a contar solamente algunos, pero tenemos que las cachañas dispersan semillas, o sea, realizan estos transportes mayormente cuando ocurre algún disturbio alrededor, como por ejemplo la aparición de otro ave potencialmente depredadora, y ante esa perturbación transportan más semillas, mientras que los tordos transportan semillas en ausencia de perturbaciones y lo hacen con bastante frecuencia en ausencia de perturbaciones,
pero cuando ocurre una perturbación no lo hacen, ¿sí? Como que justamente depende, la eficiencia de esta dispersión depende justamente de la especie y del comportamiento que tenga y la percepción del riesgo. Además, bueno, obtuvimos que el uso de hábitat, o sea, la presencia de las especies también depende de cada especie, que las cachañas están más presentes en bosques con mayor disponibilidad de piñón, mientras que los tordos están más presentes en bosques con mayor cobertura vegetal del bosque, y eso por ahí tiene que ver con lo que hablábamos recién del riesgo y de los comportamientos que tiene cada especie, más de un comportamiento más social de la cachaña, más expuesto, y un comportamiento más evasivo de los tordos. Bueno, además encontramos que los incendios claramente alteran este mutualismo que puede ocurrir porque las aves utilizan mucho menos los incendios, sin embargo las cachañas lo utilizan un poquito más que los tordos. Entonces, en los incendios tenemos una problemática, que es que además de que no tenemos regeneración natural, no tenemos aves que dispersen las semillas en esos sitios. Y después, en cuanto a la efectividad de esa dispersión, encontramos que las semillas dispersadas por esas especies guardan capacidad de germinación en laboratorio. Sin embargo, en el campo la germinación está siendo muy, muy baja, y eso es lo que está limitando la regeneración natural del pehuen. Y eso se puede dar por una multiplicidad de cosas que venimos observando en el campo, como bueno, el efecto del ganado sobre el suelo, y cuestiones climáticas que hacen a a la desecación de las semillas. Bueno, en el último capítulo, justamente en estos bosques incendiados, en donde la regeneración es casi nula, se vienen desarrollando prácticas de reforestación con plántulas de pehuen, y nuestro objetivo fue ayudar y colaborar en estas instancias para tratar por un lado, es ver la supervivencia de las plántulas tras las reforestaciones, y por el otro, detectar cuáles son los factores que pueden favorecer esa supervivencia, en pos de, bueno, de generar prácticas y mejorar estas instancias de conservación, hacerlas más efectivas. Para eso lo que hicimos fue evaluaciones después de las restauraciones, en donde medimos la sequedad de las plántulas y la supervivencia, y las asociamos con las características propias de las plántulas y del micrositio en donde fueron plantadas. Por ejemplo, si la plántula fue plantada en presencia o ausencia de una potencial nodriza. Bueno, obtuvimos en principio que las plántulas de pehuen más pequeñas sobreviven mejor que las plántulas más grandes, que las plántulas que fueron plantadas cerca de nodriza sobreviven mejor que las que no tenían nodriza, y encontramos un montón de recomendaciones para hacer con las nodrizas, con el tipo de nodriza, con la distancia a la cual tiene que estar, la orientación y la cobertura de esa nodriza. Todas estas recomendaciones que fuimos encontrando, que nosotros evaluamos las primeras instancias de reforestaciones, y ya hubo muchas más, a lo largo de todas esas otras fuimos haciendo estas recomendaciones en conjunto con parques, y logrando de alguna manera mejorar todas estas instancias de restauración. Bueno, en avance y próximos pasos, contar que el capítulo 2 de proporciones sexuales de los bosques ya está como manuscrito de respaldo, que el capítulo 1 y 4 ya están listos, y que el capítulo 3 está en proceso de redacción. Y bueno, un poquito lo que aporta para mí este trabajo es comprender mejor los procesos claves en la regeneración del pehuen, y desarrollar algunas herramientas para el manejo y la restauración en estos escenarios de cambio global. Así que bueno, eso. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Muy breves. Vera, ¿cómo estás? ¿Cómo va? No, primero es con respecto al capítulo este que veía en la proporción de sexos. Sí, Eh, Sé que por tiempo no lo contaste, pero capaz que, por eso capaz que está en el artículo y lo puedes contar. Eh, ¿Qué pasa con otras araucarias? Si eso pasa igual.
¿Y qué pasa con otras, en comparación, digamos, a la araucaria que estás estudiando? Si tenés también, ¿qué pasa con otras plantas dioicas de acá? Que también pasa lo mismo que en esta araucaria. Y lo último es si están pensando o no, o si tienen la teoría, o si es muy descabellado o no, pensar de que haya también un desbalance en la producción de semillas con respecto a la proporción de sexos también, pero ya desde el nivel de semillas. Un balance en... Un desbalance, digamos, que se produzcan más semillas masculinas que femeninas. Vamos por partes. Primero, en Araucaria no se sabe nada. Este es el primer estudio en Araucarias de proporciones sexuales. El estudio de proporciones sexuales nace en el área más de lo animal. Entonces, en plantas viene hace no tanto estudiándose esta forma de estudiar la estructura de un bosque. Sí, hay un estudio muy bueno que a mí me sirvió mucho de ciprés de la cordillera, que está más orientado a, bueno, a entender si hay un desbalance o no, y si ese desbalance se debe a cuestiones más topográficas. Y bueno, que también tienen que ver obviamente con cuestiones climáticas, ¿no? Porque tenemos, bueno, más exposición de vientos y radiación y frío en ciertas laderas y en otras no. Pero sí, hay como una tendencia, si bien hay obviamente trabajos que muestran otras cosas, hay una tendencia a que los árboles masculinos son más resistentes a condiciones más estresantes, ¿sí? Que depende del tipo de bosque, cuál es la condición más estresante, pero así como globalmente siempre, o siempre no, pero muchas veces da eso y tiene que ver con esta cuestión de, o sea, de la alocación de recursos y del trade-off entre generar semillas y sobrevivir. Digamos, o sea, es mucho más caro generar semillas que generar polen, entonces si las especies son dioicas, tienen que invertir distinta energía en su reproducción, las especies, bueno, los árboles femeninos invierten más energía y por ende tienen menos energía para afrontar condiciones más extremas, por ejemplo, climáticas. Y lo del desbalance no lo entendí. No, lo de la semilla era, si capaz que por esto de que las poblaciones, digamos, ya están, digamos, tenés mucho desbalance entre sexos, si Sí. eso también, además de condiciones climáticas, ya hay una cuestión de, como de selección, vamos a decir, de las plantas que ya quedaron, de que están produciendo menos en el cono de semillas, digamos, Mm. menos semillas femeninas que masculinas, digamos, como que se agrega algo más desde el punto de vista de la fecundación, sería como genético ya, digamos, porque estamos hablando Claro, de... eso es como lo que se conoce como, bueno, o sea, em, eso es como la determinación del sexo genético, digamos, si la semilla que se produce va a ser una semilla que va a dar un árbol hembra o un árbol macho. No sabemos específicamente cómo es la determinación del sexo en Araucaria, imagínate que no se saben muchas cosas, pero en la bibliografía se conoce que salvo que haya algo seleccionando la preponderancia de un sexo sobre otro, se tiende a decir que es una proporción 1-1, digamos. Y después nosotros acá tenemos árboles que dan semillas y árboles que dan polen. Y sí, lo que no tenemos claro es si hay una variación además en esto que vos preguntás de la cantidad de semillas que dan por cono, que también, bueno, sería difícil de evaluar porque la cantidad de semillas depende de algo medio particular de las condiciones del bosque y eso. Pero sí, estaría bueno poder medir eso. Hay que bajar un montón de conos, pero sí. Sí, 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 no, no, yo no para saber si, digamos, estaba pasando por, a ver, era por si estaba pasando así como por su, digamos, por en este trabajo de como teoría de decir a futuro, Sí, decir, a ver, ¿podrá estar pasando esto o no? Qué sé yo, no sé, es por sí, eso, nada más. sí, Tipo que me total. paras un poquito como el detrás de escena, digamos, del artículo. Claro. Sí, es Nada, un tema súper, súper complejo. Está bueno. gracias, Vera. No, vos. Victoria, no sé, habías levantado la mano. No se escucha. Hola, ¿ahí se escucha? Hola, Ahí ahí sí. sí.
Bueno, me encantó tu presentación, re linda, además muy Gracias. Eh, y me surgió una duda, por ahí lo mencionaste y se me pasó, si Mm. ustedes habían contemplado el efecto como de los humanos en cuanto a la recolección de los piñones, porque, o sea, yo cada vez que por ahí voy, no sé, a Primeros Pinos, veo que hay un montón de carteles que dicen que no hay que recolectarlos, pero bueno, la verdad es que pienso que no se cumple y si eso como que afecta significativamente a la recuperación del ciclo o sea, como que crezcan nuevas araucarias. Sí, eso está, o sea, no lo estudiamos. Bueno, en realidad en el grupo se viene estudiando y ya está estudiado por otros grupos, que obviamente hay un efecto, lo que yo llamaba como sobreexplotación, que es un efecto combinado, ¿sí? Del consumo de semillas, tanto por mamíferos exóticos como por ganado, como por personas que van y recolectan piñones. También hay una parte que es como las comunidades locales de las zonas que vienen realizando estas prácticas que es el piñoneo, que bueno, acá hay muchos especialistas en el tema, más, pero bueno, ellos vienen realizando estas prácticas ancestralmente y no, o sea, y siempre como que es un consumo consciente, ¿sí? Como que es un consumo que deja, es un consumo que planta, es otro tipo de consumo que el consumo de la gente que va y se lleva bolsas gigantes y las vende por ahí en el mercado. Eh, pero bueno, sí, hay como un cupo que establece el parque, es que lo hace todos los años en función de la abundancia. De hecho, estuvimos ayudando un poquito también ahí en la abundancia de semillas, que establece como un cupo límite para la recolección. Pero sí, obviamente todo eso afecta la disponibilidad de semillas y por eso es que, o sea, en bosques incendiados la restauración es súper necesaria, pero también en bosques sanos, con esto que yo contaba de que de repente la regeneración en campo es casi nula, porque hay tantos factores, o sea, si no la junta alguien, se lo come un jabalí, si no se lo come un jabalí, se lo come un conejo, si no se seca en el proceso, o sea, hay un montón de factores que van de alguna manera haciendo que la regeneración sea cada vez más baja. Eh, pero bueno, lo que es interesante también es, o sea, a mí me gusta mucho destacar que, bueno, estas cuestiones de las interacciones que ocurren entre las especies es súper compleja. Por ejemplo, acá mi directora Karina hizo un estudio sobre, bueno, esto que vos contás del piñoneo, eh, que de alguna manera, bueno, cuando uno va a juntar semillas, ¿qué semillas no juntas? Las semillas que están picoteadas por las aves, ¿no? Entonces, como que esas semillas que guardan capacidad de regeneración sirve como una triple interacción, pehuen, aves y humanos, en el cual, bueno, esas semillas de alguna manera son las que sobreviven al piñoneo porque no son elegidas para justamente la recolección. Entonces, es interesante. Muchas gracias. Muchas No, vos. gracias. Muchas gracias, Vera. Bueno, ahora le vamos a dar lugar a Marcelo Pereda Gómez, cuyos directores son Luciana Elizalde y Pablo Pésac. Eh, Hola, no se escucha. No sé si estás hablando. No está en modo presentación. Marcelo. Hola. Eh,
Marcelo, ¿estás ahí? No sé qué pasa. No lo veo. Ah, ahí sí, lo veo. Marcelo, ay, ahí te veo en el listado de participantes y el micrófono abierto. No se escucha. Ahí está en modo presentación, pero no se te escucha. Hola, ¿ahí se me Hola. escucha? Sí, ahora sí. Parece que está todo en orden. Cuando quieras. No, si estás hablando no se te escucha. Por lo menos yo no te escucho. No sé qué pasa. No se te escucha, ¿eh? ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, el título de mi tesis se llama Insectos como indicadores de disturbio y restauración, hormigas y escarabajos. Mis directores son la doctora Luciana Elizalde y Pablo Pesac. Bueno, básicamente lo que quiero presentarle, cómo voy a organizar mi tesis en 5 capítulos. El primero básicamente es una introducción general. Esto ya lo presenté en el seminario de presentación en su momento. Lo que les comento es que el pastoreo puede afectar tanto la vegetación, al suelo, como los artrópodos asociados. Hay distintas teorías de que este aumento puede ser degradar de forma lineal. Otra teoría habla del estudio intermedio, es decir, que a medida que se va aumentando el pastoreo, hay especies que se ven mejor beneficiadas, tanto de plantas como o de insectos, y pueden aparecer en mayor riqueza en disturbios más intermedios, mientras que otra teoría habla de que el disturbio, a medida que aumenta, la degradación también aumenta de forma exponencial. Frente a esto, los escarabajos y las hormigas, que son grupos que están muy asociados al suelo, se podrían ver afectados, y ya que son grupos que cumplen funciones claves en ambiente y están asociados al suelo y a la vegetación, son importantes para evaluar cómo el pastoreo va afectando estos grupos. Y por lo tanto pueden haber especies dentro de estos grupos que sean bioindicadoras. Bien, el sitio de estudio es en el sudoeste de la provincia de Chubut. Es un campo experimental del INTA y una estancia contigua llamada La Ana. El objetivo de mi trabajo en este capítulo es evaluar las comunidades de hormigas escarabajo en estos sitios pastoreados y no pastoreados. Lo que hice fue seleccionar 4 tipos de sitios, clausuras del año, más o menos a partir del año 50 hasta el año 94, sitios de disturbio intermedio, sitios de disturbio alto focalizado y generalizado. Los muestreos los realicé en los veranos del año 21 y el año 22. Lo que hice fue colocar transectas de 100 metros de largo. Dentro de esas transectas coloqué 11 trampas de caída separadas a 10 metros. Dentro también de las transectas medí vegetación en tramos de 20 metros. Lo que medí fue porte de pastizal, arbusto, subarbusto, materia orgánica vegetal, mantillo, muerto en pie, suelo desnudo. También tomé muestras de suelo en los extremos de la transecta, con lo cual determiné humedad, pH, conductividad, fósforo, nitrógeno, carbono. Y también en los extremos y en el centro medí
pastoreo, presencia de feca, plantas comida y pisada ovina. Las especies de insectos identificadas las separé en escarabajos por un lado y hormigas, y el resto también lo junté para ver en futuros estudios. Con las especies de hormiga y escarabajo estimé la riqueza, y estos datos también utilicé análisis de modelo generalizado mixto para evaluar diferencias significativas entre los tratamientos. Bueno, las variables ambientales y de vegetación, las que dieron mayor diferencia significativa fue el pasto, fue decayendo a medida que fue aumentando las intensidades, igual que la materia orgánica vegetal, mientras que el suelo desnudo fue aumentando en porcentaje a medida que va aumentando la intensidad de pastoreo. La riqueza vegetal también decayó, algunos valores de suelo como grano fino y grueso, que son como complementarios, el grano fino fue aumentando, mientras el grano grueso fue disminuyendo. Y bueno, la conductividad y el nitrógeno fueron levemente altos en los sitios de altos focalizados. Y bueno, las variables que presencia, digamos, de pastoreo, como fecas, plantas comida y pisadas, fueron aumentando a medida que también fue aumentando el pastoreo. En cuanto a los insectos, los escarabajos presentaron mayor diferencias, fue una diferencia interanual. En el segundo año apareció mayor abundancia y mayor riqueza de escarabajos, mientras que las hormigas se mantuvo bastante igual, salvo el año 22, que fue un poquito más abundante con respecto al otro año, principalmente en los sitios de alto generalizado. Bueno, de las especies de hormigas, las que estuvieron más asociadas fueron estas especies: Camponotus stingendum, Pogonomyrmex samartini y Oromyrmex antárticus, principalmente en los sitios de pastoreo alto generalizado, mientras que los grupos de escarabajos, hubo algunas especies que estuvieron asociadas más en los pastoreos altos, como por ejemplo Manodela, alto focalizado e intermedio, o Praoxis, especie 1, alto focalizado. Epilotus estuvo más en alto generalizado, y Praoxis especie 2 en las clausuras. Bueno, este capítulo lo que estoy trabajando actualmente es, por un lado, la discusión. Estoy trabajando estas cuestiones que estoy encontrando, que las hormigas estarían más adaptadas al disturbio. Se ve que los escarabajos son un grupo más sensible que las hormigas, y se ve que va cambiando interanualmente, y puede haber algunas especies potenciales para monitorear la restauración y la rehabilitación. Y se puede ver tal vez una obra de degradación más lineal, exponencial, y no tanto disturbio intermedio. En el siguiente capítulo es la segunda parte de mi trabajo que hice en campo, es la evaluación de restauración pasiva y rehabilitación funcional sobre ambientes con distinta intensidad de pastoreo. Básicamente, la restauración ecológica es un concepto que es reparar la productividad de los servicios y el ecosistema. Hay dos herramientas, que es la restauración pasiva, que es directamente quitar el disturbio, y la activa es hacer actividades para volver ese ecosistema original previo al disturbio, mientras que la rehabilitación funcional solamente repara la productividad de los servicios. Bueno, mi objetivo de este capítulo es justamente evaluar cómo estas comunidades de escarabajo y hormiga van a comportarse frente a la restauración y rehabilitación funcional. Yo lo que realicé en este mismo campo fue 10 ensayos de restauración pasiva y 10 de rehabilitación funcional, con clausuras de 10 por 10 metros dentro de los sitios de alto focalizado y alto generalizado. Lo cerré a partir de otoño del 21, en determinados lugares, en 10 clausuras, puse plantas de Poa ligularia, Desmia volcomani y Acaena pinatifida en otoño de 2021. Serían mis clausuras de rehabilitación funcional. Y realicé los muestreos en la primavera del 21 al 22-23 y en los veranos del 22-23-24. El muestreo de insectos fue similar por trampas de caída al de las que hice con las transectas. Coloqué en este caso 5 trampas, 4 en los extremos y 1 en el centro. También realicé medidas de vegetación, también con los mismos portes: pasto, arbustos, subarbustos, suelo desnudo, material vegetal.
También tomé muestras de suelo en dentro de la clausura, en este caso, y también medí indicadores de pastoreo, mismo presencia de feca, de cantidad de feca, digo, cantidad de pasto comido y presencia de pisadas. Bueno, en este capítulo todavía ya tengo las muestras colectadas, ya he procesado los datos, lo que me faltaría es hacer los análisis y definir ya la discusión. Y bueno, mi cuarto capítulo es un trabajo más bien taxonómico. Esta parte, lo que estoy haciendo es estudiar la distribución del género Solenopsis en la región patagónica. Esto es un género polifilético que abarca dos grandes grupos. Por un lado, las hormigas de fuego, por otro lado, las hormigas ladronas, que es un grupo más pequeño, subterráneo, color amarillento, y en Patagonia se han descrito 5 grupos, como pueden ver ahí abajo, aunque estas descripciones son muy breves y son muy desactualizadas, y actualmente a nivel regional no hay ninguna clave que pueda distinguir estas especies, y potencialmente algunas nuevas especies podrían haber. Bueno, lo que yo hice fue, mi objetivo de esta parte, de este capítulo, sería identificar y reescribir las especies de hormiga de este grupo de hormigas ladronas. Examiné muestras desde el centro norte de Neuquén hasta el sur centro de Santa Cruz. Identifiqué, utilicé lo que es las hormigas obreras para hacer las identificaciones. Utilicé claves, la más actualizada y la más completa, la de Pacheco McKay. También descripciones originales y fotos de la página web. Y bueno, en base a esto también vi características distintivas de estos grupos, vi detalles en el clipio, o el metaprobrón, o los dientes o no, en el peciolo o pospeciolo. Y en base a eso pude redescribir, identificar las 5 especies ya presentes, y además de eso puede haber 2 potenciales especies nuevas, una que tiene un rango de distribución bastante amplio, que va desde el sur más o menos de Neuquén hasta el sur de Chubut, tan cercana a especies como patagónica, Solanosis patagónica o Solanosis germaini, mientras que otra estamos viendo que puede ser una potencial especie que la colectaron en Península Valdés, que está más cercana a Solanosis metanotali. Actualmente también estoy trabajando en manuscritos de este capítulo. Y bueno, un poco en resumen, ya tengo todos los muestreos hechos, ya también tengo todos los cursos acreditados. Actualmente, como les dije, estoy trabajando en estos 2 capítulos, tanto en el capítulo 2, en el manuscrito, como en el capítulo 4, en la revisión del manuscrito. Lo que me faltaría del capítulo 3 es analizar, escribir los resultados de la discusión, y bueno, por último, el capítulo 5 sería hacer el cierre, las consideraciones finales y la conclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. No sé si hay preguntas. Yo tengo una pregunta. ¿Estás haciendo también análisis moleculares de las hormigas para la descripción taxonómica? Por el momento no. No. Para la descripción taxonómica no. Sí, para Pero asegurar. estamos pensando en futuro, capaz que sí. Bueno, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no, pasamos entonces a Victoria Klein-Chan, cuyos directores son Cristian López y Melissa González Flores. Comparto pantalla. Mm, ahí se está viendo. No todavía. Ahora sí, Ok, estamos. aguántenme un segundito que quiero. Ahí está, a ver. Bueno, ahí está. Bueno,
Como me presentaron, mi nombre es Victoria Kleinhan y mis directores son, bueno, Cristian Ariel López y mi codirectora es Melissa González Flores. Yo soy, bueno, vivo en Cipolletti, pero mi lugar de trabajo es en Neuquén Capital, en el Provien. Y bueno, para cambiar totalmente de tema y movernos un poco más al mundo microbiológico, yo trabajo con levaduras fructofílicas no convencionales y su caracterización y potencial para mejorar la calidad de las sidras patagónicas. Bueno, a modo de introducción, es importante destacar que el 85% de la producción de sidra se sitúa en en la región patagónica. Ay, perdón, quiero. Ahí está. Me salían muy grandes los participantes. Ay. Bueno, el 85% de la producción de la sidra se sitúa en la región norpatagónica y se ha demostrado o se sabe que cada vez hay un incremento en el consumo de las bebidas artesanales, principalmente de la cerveza, pero también se está observando que hay un incremento en el consumo de las sidras artesanales, es decir, que hay más interés desde los consumidores para consumir sidras de buena calidad. Bueno, en cuanto a los mostos de manzana y pera, poseen una baja relación glucosa-fructosa. Por ejemplo, en la pera es 0,11 y en la manzana es 0,3. Y actualmente en el mercado, para elaborar la sidra, se utilizan levaduras que son glucofílicas, principalmente Saccharomyces cerevisiae, que es como la reina de las levaduras y que está súper estudiada, pero no es adecuada para la elaboración de sidra porque, bueno, estas levaduras prefieren más la glucosa por sobre la fructosa y, como mencioné, la manzana y la pera tienen mucho más fructosa que glucosa. Bueno, y en el laboratorio donde estoy tenemos una biblioteca de levaduras y muchas de ellas son fructofílicas. Estas fueron aisladas de diferentes regiones de la Patagonia. Por ejemplo, Starmelia magnoliae fue aislada de diferentes mieles de la región. Por ejemplo, tenemos mieles de Huinganco, de Confluencia, de Junín de los Andes, bueno, de varios lugares. Torulaspora del Brequi y Saccharomyces sugarum. Bueno, la preferencia por uno u otro azúcar, es decir, por la glucosa o la fructosa, está relacionado con el transporte de exosas al interior celular y esto está dado por diferentes transportadores. Yo en los transportadores que me voy a centrar o estoy estudiando son los FFZ1 y los FCI1, que son los que le otorgan la capacidad diferencial de consumir fructosa. Es decir, estas levaduras fructofílicas todas ellas poseen estos transportadores. Ahora más adelante voy a comentar porque hay algunas que poseen ambos, va, una sola, y las otras solamente poseen uno solo. Bueno, el objetivo general es evaluar la capacidad fructofílica diferencial que poseen levaduras no convencionales patagónicas pertenecientes a las especies Saccharomyces subarum, Tarveria magnoliae y Torula espora del brequi, seleccionar las cepas más apropiadas para ser utilizadas en la fermentación de mostos de manzana con elevada relación fructosa y glucosa, y así mejorar tanto la cinética de fermentación como el perfil químico y sensorial de las sidras. Yo voy a ir comentando mis objetivos específicos y mostrando los resultados que tengo de cada objetivo. Perdón. Y el primero es caracterizar a nivel intraespecífico e identificar los diferentes alelos existentes para los genes FCI1 y FFZ1 de aislados de las especies en estudio. Bueno, lo que hicimos primero fue una extracción de ADN y mandamos a secuenciar estos genes. Como había mencionado, Torvaspora del Brequi y Saccharomyces sugarum solamente poseen el gen FCI1 y Starmelia magnoliae posee ambos. En base a las secuencias obtenidas, realizamos árboles filogenéticos y de todas estas aislados, seleccionamos algunas para realizar las fermentaciones que voy a mostrar en el siguiente objetivo. Las seleccionamos teniendo, o sea, algunos criterios, por ejemplo, para Uvarum, tomamos, bueno, de este clado, por ejemplo, que hay bastantes levaduras, tratamos de tomar uno de cada origen de aislamiento distinto.
Para esta armenela se habían armado dos clados grandes, así que tomamos una de cada clado. También tuvimos en cuenta, yo para diferenciar estas cepas entre sí, realicé una extracción de ADN y le hicimos caracterización por ADN mitocondrial, que se ven diferentes bandas y así podemos diferenciar entre cepas. Y bueno, estas dos cepas de Starmerella eran los perfiles mitocondriales más abundantes. Y para Torula espora también hicimos lo mismo. Tratamos de tomar uno de cada clado. Por ejemplo, esta de perfil M era el perfil más abundante. Y bueno, tratamos de tomar algunas para que sea lo más, no sé si representativo, pero para ver si observábamos diferencias en su cinética. Entonces, esto me lleva al segundo objetivo, que es evaluar el comportamiento cinético de cepas seleccionadas de las tres especies en mosto sintético con alta relación fructosa-glucosa y en mosto de manzana y peras estériles. Estos gráficos muestran solamente las fermentaciones con mosto sintético. Las fermentaciones con mosto de manzana las estoy realizando actualmente, pero bueno, y se observa la cinética de consumo de fructosa. ¿Qué es el mosto sintético? Es justamente como dice la palabra, un mosto en donde las concentraciones de cada uno de los componentes es conocida y esto nos permite como tener la situación controlada y posteriormente por ahí evaluar la expresión de estos genes que estoy estudiando. Y bueno, observamos, arriba se observan perdón, hicimos dos tipos de mostos sintéticos. Uno que le decimos relación 1:1, que tiene 60 gramos litro de fructosa y 60 gramos litros de glucosa, o sea, tienen ambos la misma concentración. Y el monstruo que le decimos 1:4, que posee 24 gramos de glucosa y 96 gramos de fructosa. O sea, la cantidad de azúcares totales del mosto son 120 gramos. Bueno, realizamos un seguimiento del consumo de fructosa y realizamos el modelado de las curvas y observamos que, bueno, para Torula espora, de las tres que seleccionamos, si bien habían una que fermentaba más lentamente, su cinética era igual, así que a esta decidimos no evaluarle la expresión del gen FCI1, pero observamos que para Saccharomyces subarum, en la condición 1:4, del mosto sintético 1:4, había diferencias en la cinética del consumo de fructosa y en la Starmerella también vimos, en las dos que observamos, vimos que habían diferencias. Esto puede ser como indicativo de que estos genes pueden ser inducibles o no inducibles. Y no hay mucho estudiado de estos genes, o sea, para las especies que estoy estudiando. Entonces, esto nos lleva al tercer objetivo específico, que es evaluar la expresión diferencial de los genes FCI1 y FZ1 de las cepas seleccionadas anteriormente en mostos sintéticos y naturales con diferentes relaciones glucosa-fructosa. Bueno, acá para este objetivo hasta ahora pude evaluar solamente para Saccharomyces subarum. Estamos planificando para el cuatrimestre que viene evaluar para Starmeria magnoliae, que habíamos observado diferencias. Y bueno, se observó algo interesante que, no sé, bueno, no lo puse acá, lo tendría que haber puesto, pero se observó que las cepas que pertenecían al mismo clado se comportaban similares en cuanto a la expresión del gen. Por ejemplo, la cepa 12.600, la 1314 y 1420, se expresaba, el FCI1 se expresaba más en la condición 1:1, mientras que la cepa 1330 y 1290 ocurría lo contrario. Acá en este gráfico, cuando las barras que que tienen como una trama, son las que son de mosto sintético de relación 1:4 y la que son sólidas es 1:1. Entonces acá se observa que la 12.600, la 1314 y la 1420 en la condición 1:1 siempre se expresan más. Acá también se ve la 1314 y la 1420 acá.
Bueno, en cuanto al cuarto objetivo específico, es caracterizar a nivel fisiológico la respuesta a los principales parámetros de estrés de la industria fermentativa en todos los aislados de las tres especies regionales. Em, lo que hicimos acá en realidad no fue en todo, bueno, sí fue en todos los aislados. Le hicimos, bueno, esto es para Starmelia magnoliae y las condiciones de estrés que evaluamos fueron el crecimiento a diferentes temperaturas, porque bueno, en la industria la sidra se produce a bajas temperaturas y también queríamos tener una idea de cómo se comportaban a diferentes temperaturas, ya que no hay mucha información. Acá, bueno, particularmente de Starmelia magnolia hay muy poca información. Así que bueno, observamos que, por ejemplo, evaluamos, bueno, a 8 grados, a 13 grados, a 25 y a 37. Y bueno, a 8 grados no creció ninguna, pero a 13 y 25 crecieron todas y en la única temperatura que se diferenciaron fueron a 37 grados, lo cual nos pareció interesante porque parecía que había como bastante variabilidad en cuanto bueno, al crecimiento a 37 grados, al crecimiento de la temperatura. Y también evaluamos su crecimiento a diferentes concentraciones de metabisulfito. Y bueno, vemos que también con una concentración 3 milimolar, todas crecieron bastante bien, salvo algunas. Las concentraciones que por lo general hay en la industria son menores a 3 milimolar. Perdón, no lo aclaré, pero el metabisulfito es un conservante que se utiliza para la elaboración de sidra, entonces es importante, si nosotros queremos utilizar esta levadura para hacer sidra, es importante saber qué tolerancia poseen. Bueno, pero también observamos que tienen algunas de ellas bastante tolerancia a 4 milimolar, que son concentraciones bastante elevadas de metabisulfito. Y bueno, y también es variable, o sea, no todas las cepas crecían a 4 milimolar. Y bueno, acá hay un videíto. Así fue como inoculé las placas. Ojalá fuese así de rápido, pero bueno, para que se viera cómo se hacía este ensayo que era en goteo. Bueno, también evaluamos el crecimiento a diferentes concentraciones de etanol de Starmelia magnoliae. También observamos que había mucha variabilidad en cuanto al crecimiento. Habían algunas que, o sea, todas vimos que crecían hasta 8% de alcohol, pero bueno, algunas crecían más, otras menos. Esto lo estamos por publicar en una revista, en Journal of Fungal, o Fungal. Y bueno, lo que podemos destacar de esta levadura, esta Starmelia magnoliae, es que, bueno, si bien cuando hicimos fermentaciones no completaban las fermentaciones, sí tienen mucha variabilidad en cuanto a sus características fisiológicas. Bueno, en cuanto al quinto objetivo específico, bueno, esto es algo que tengo planificado hacer este año, el segundo cuatrimestre, que es evaluar el perfil aromático de cepas seleccionadas de las 4 especies de mosto de manzana y peras estériles. También, bueno, este es el sexto, que es evaluar el comportamiento cinético y aromático de fermentaciones realizadas en cocultivo y o cultivo secuencial entre Saccharomyces cerevisiae y las restantes 4, en realidad son 3 especies, en mostos estériles de manzana y pera. Bueno, la idea es, después de realizar todas las características fisiológicas de todas mis levaduras, ver cómo es su comportamiento cinético, cuál es mejor, cuál es menor, da mejores componentes aromáticos. Por ejemplo, Starmelela es muy lenta en la fermentación, o sea, no está buena para usarla sola como para hacer sidra, pero sí produce mucho glicerol, que es un compuesto que le da cuerpo a la sidra, entonces está bueno por ese lado. Por eso acá proponemos hacer fermentaciones en cocultivo con Cerevisiae, que sabemos que siempre completa las fermentaciones, pero por ahí tiene esto que no logra consumir toda la fructosa, entonces al inocular en cocultivo con otra de mis levaduras que sí consumen fructosa y por ahí le otorgan
otro carácter sensorial interesante, bueno, por ahí se pueden conseguir una sidra rica y diferente a las que ya conocemos en el mercado. Y bueno, por último, este es mi último objetivo, nuevamente es seleccionar eh, las cepas que tengan las mejores combinaciones de aptitudes fructofílicas, aromáticas y cinéticas y elaborar sidras a escala piloto. Esto ya lo tenemos planificado para el año que viene. La idea es que el año que viene ya termine con toda la parte experimental y poder dedicarme a pleno a la escritura de mi tesis. Bueno, muchas gracias y bueno, si alguien tiene alguna pregunta, estoy acá. Yo tengo una pregunta. Vos tenías las cepas seleccionadas ahí, eh, de Aluminé, decía, no sé, todos lugares de Patagonia. ¿De dónde sacaron las cepas? ¿Cómo las obtuvieron? Fueron recolectando, lo hizo, bueno, yo no lo hice, lo hizo mi grupo. Fueron recolectando mieles de diferentes, para Starmania magnoliae, que es una levadura que está relacionada a mieles. Fueron recolectando mieles de diferentes lugares, bueno, así de Winganco, de San Martín, bueno, de varios lugares, y realizaron hidromieles, que es una bebida fermentada a base de miel. Hicieron como fermentaciones espontáneas. ¿Qué sería fermentación espontánea? Le agregaron agua, una fuente de nitrógeno, y cuando terminaron las fermentaciones, aislaron, o sea, sembraron en una plaquita y fueron seleccionando diferentes colonias de que habían crecido y las caracterizaron molecularmente. Y vieron que en todas las hidromieles la levadura que más prevalecía era Starmelera magnoliae. Entonces, bueno, dijeron, bueno, ¿qué pasa con esta levadura que aparece en todas? Incluso habían algunas, sí estaba Saccharomyces cerevisiae, pero habían algunas hidromieles en donde no estaba la Saccharomyces cerevisiae, pero sí estaba la Starmelera. Entonces, bueno, por eso estamos utilizando esta. Y bueno, y aparte que no hay mucho estudiado de Starmerela, y esto que les mencionaba del glicerol que está bueno, también, bueno, está reportado que produce eritritol, que es un edulcorante, que bueno, que se vende en la industria, y bueno, eso lo tenemos que estudiar por ahí más. O sea, no es parte de mi plan, pero bueno, también es interesante y capaz que le aporta algún, no sé, también una característica distinta a la sidra, ¿no? Sí, eso, o sea, es una levadura nativa. Es una levadura nativa, sí. Bueno, lo que habíamos visto con esta levadura es que, o sea, hay algunas estarmerelas que están secuenciadas por completo, pero son muy poquitas y son de Europa. Y vimos que o sea, nosotros solamente secuenciamos los genes FCI1 y FFZ1 y observamos como mayor diversidad genética dentro de las levaduras que encontramos acá en la Patagonia que las que están en Europa. Entonces, bueno, nada, es como nada, súper interesante por ahí a nivel ecológico. No es tanta mi especialidad, pero yo soy licenciada en alimentos, pero bueno, es como que se abre todo un mundo de decir, bueno, ¿de dónde vino esta levadura? ¿Qué pasó en la historia? Que hay tanta diversidad y bueno, nada, es como, hay mucho para analizar, que está bueno. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. No, yo no tengo ni idea de esto, pero se prueban así como mezclas de levaduras, como que Sí, está o sea, diciendo lo de la hidromiel. Bueno, eso es uno de mis objetivos que lo voy a hacer recién el cuatrimestre que viene, que vamos a sembrar como en cocultivo o sea, vamos a seleccionar de las tres que estoy estudiando, una de cada una, y la vamos a sembrar en cocultivo con Saccharomyces cerevisiae, que es la que es una bomba, fermenta todo, o sea, Claro. salvo, bueno, en sidra lo que tiene es que deja mucha fructosa residual y por eso utilizaríamos una de las mías. Igual, por ejemplo, Saccharomyces subarum y Torula espora
logran completar la fermentación, así que probablemente esas dos no las hagamos en cocultivo porque por ahí por ellas solas están bien, Claro. no sería necesario, pero por ahí está Armerela que produce este compuesto que es glicerol o eritritol, estaría bueno probarla en cocultivo con Cerevisiae, así una consume los azúcares y la otra le da como esta Claro. característica organoléptica que está buena. Genial. Bueno, muchas gracias. Entonces No, vamos a ustedes. ir cerrando esta sesión. Agradecemos a cada expositor y a todos los presentes por su participación y cerramos esta sesión con la certeza de que los aportes compartidos enriquecen el conocimiento colectivo. Nos estaremos viendo entonces por los pasillos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un Gracias. gusto. Saludos. Chao. Chao. Chao, Gracias. muchas gracias. Que anden bien.